Buenos días, cordial saludo. En estos momentos me permito realizar la presentación del trabajo titulado Validación de un método de aislamiento para Legionela neumófila por medio de técnicas de concentración, que fue realizado por Cristian Sebastián Cufiño y quien les habla María Alejandra Lara, bacteriólogos y laboratoristas clínicos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, asociados al semillero CIMIC con la doctora Marcela Gómez Garzón de Ciencias Básicas de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Entonces, en primer lugar, encontramos el objetivo general, que es validar un método de filtración que mejore el aislamiento de Legionela neumófila en agua por medio del equipo Central Zone. También encontramos los objetivos específicos, que es aplicar técnicas de concentración, siembra por el método de CAS e interpretación de crecimiento de las colonias para cada una de las diluciones. El segundo fue evaluar el ensayo microbiológico por el aislamiento de Legionela neumófila mediante el uso de fórmulas estadísticas. Y el tercero fue identificar a Legionela neumófila mediante la coloración de Jiménez sobre concentrados de agua potable recolectada. En cuanto a la pregunta problema, basado en todo lo anterior, decidimos redactar la siguiente pregunta. ¿Puede la técnica de concentración celular mejorar el rendimiento del aislamiento de Legionela neumófila mediante muestras de agua potable? En cuanto a la justificación, entonces la Legionela neumófila es un microorganismo que vive y se desarrolla en medios acuáticos naturales, y este a su vez pasa a través de los sistemas de agua potable. Asimismo, esta bacteria es resistente a la cloración en los sistemas de distribución de agua potable, lo que permite su crecimiento en los ambientes artificiales, incluyendo los sistemas de tubería y saneamiento o en los sistemas de refrigeración, así como otros, como lo son los calentadores, y los de recreación, como lo son las piscinas y los hidromasajes. La infección por Legionela neumófila se adquiere a través de la inhalación de aerosoles provenientes de la red sanitaria contaminada de los dispositivos que fueron mencionados anteriormente, y esto puede desencadenar dos enfermedades. Entonces encontramos la fiebre de Pontiac, que se caracteriza por ser similar a una gripe autolimitada y en algunos pacientes puede llegar a ser asintomática. Y la enfermedad de los legionarios, que es un tipo de neumonía grave. Asimismo, en Colombia existe la Guía Técnica Colombiana GTC 257 del 2015, donde se exponen los criterios y las acciones que se deben llevar a cabo para poder controlar y prevenir la aparición y la multiplicación del microorganismo en aquellas instalaciones y equipos diferentes que tengan agua potable. Sin embargo, pues esta guía no presenta ninguna metodología para el aislamiento y detección del patógeno en agua potable, por lo tanto, pues no hay un protocolo establecido para poder buscar la presencia de este microorganismo. En cuanto a la metodología, entonces, a partir de una cepa ATCC de Legionella neumófila subespecie fraseri, que fue sembrada previamente en un medio de cultivo que se denomina BCG, agar de carbón carbonado, extracto de levadura, se preparó una solución madre en un caldo Müller-Hinton con una concentración de 1 por 10 a la 5 en la escala Macfarlane o 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia que fueron confirmadas mediante espectrofotometría. A partir de esta dilución, entonces se realizó otras diluciones seriadas desde 10 a la 7 hasta 10 a la 3, donde se utilizaron como solvente 20 mililitros de agua potable y 2 mililitros del volumen de la dilución anterior. Y todo esto fue mediante el uso de tubos Falco. Estas diluciones fueron procesadas en el equipo Central Zone, que se encargó de concentrar las muestras a través de los filtros que este posee, y asimismo este equipo es capaz de realizar las láminas en simultáneo cuando se pasan estas diluciones para posteriormente realizar la coloración de Jiménez. Una vez se obtienen las membranas de todas las diluciones, se realizan 4 procedimientos. Entonces, el primero es la sonicación, donde las membranas se introducen en una caja de Petri que contienen 2 mililitros de buffer del equipo y son sonicadas a 20 Hz de frecuencia durante 10 minutos y después se realiza la siembra a partir de la resuspensión obtenida. En cuanto al segundo procedimiento, es la agitación, en donde se utilizan placas multipozos de 6 espacios, donde cada una contiene 2 mililitros de buffer del equipo y donde se van a colocar las membranas para posteriormente agitarlas por 5 minutos a una velocidad de 1250 revoluciones por minuto. En cuanto al tercer procedimiento, entonces encontramos el vortex, donde las membranas se resuspendieron en 2 mililitros de buffer del equipo dentro de tubos Falcon con un volumen de 10 mililitros cada uno y se agitó durante 15 minutos pues en el vortex. En cuanto al último procedimiento, este fue denominado como ningún procedimiento, donde la membrana, una vez recuperada del equipo del Central Zone, se va a situar directamente en el agar BCG durante 30 segundos y luego es retirada. Asimismo, en los primeros 3 procedimientos, entonces se utilizó la resuspensión obtenida y mediante una saca calibrada de 10 microlitros se utilizó el método de CAS para poder realizar la siembra. Y en cuanto al último procedimiento, una vez se retira la membrana, asimismo con una saca calibrada de 10 microlitros se hace una estría ampliando el método de CAS. Todas estas cajas de Petri fueron incubadas a 36 grados más o menos 2 durante 48 horas con una atmósfera de 2.5% de CO2. Asimismo, de acuerdo al documento de validación de métodos microbiológicos del INVIMA, el método a validar siempre debe ser comparado con el método de referencia. Entonces, para realizar esta validación se escogió como el método de referencia una siembra directa de cada una de las diluciones
y el método alterno es alguno de los cuatro que se va a seleccionar, que fue mencionado anteriormente, y para estos dos se realizaron 12 réplicas de cada una de las diluciones. Asimismo, para obtener los resultados estadísticos, se efectuó un conteo de unidades formadoras de colonia, donde se descartaron las concentraciones donde estaban las colonias como incontables. Asimismo, se evaluó el crecimiento de todas las diluciones, donde aquellas que podían contarse fácilmente las colonias tenían un significado de más, y aquellas donde no hubo formación ni al menos una unidad formadora de colonia se caracterizaron como menos. Asimismo, para poder realizar el análisis de verificación del método a ensayar, se calcularon los parámetros estadísticos que fueron recuperados del documento de validación de técnicas analíticas del INVIM. Entonces, dentro de ellas encontramos el límite de detección, la sensibilidad, la especificidad, falso positivo, falso negativo, exactitud relativa, sensibilidad relativa, especificidad relativa y selectividad con su fórmula correspondiente al lado derecho. En cuanto a los resultados, entonces, en primer lugar, encontramos la tabla número 1, denominada Desarrollo en el agar PCYE en los 4 tratamientos a las membranas, y entonces allí se obtienen los resultados de crecimiento de cada una de las siembras de las diluciones, en donde, pues, como se puede evidenciar, al no aplicar ninguna técnica en el procesamiento del filtro antes de realizar el cultivo, va a permitir una mayor recuperación y principalmente en aquellas diluciones como 1 por 10 a la 4 y 1 por 10 a la 3. Continuando con los resultados, entonces, en primer lugar, un dato importante hallar para la validación era el límite de detección, donde este valor está definido como el menor número de microorganismos que pueden detectarse en una muestra con un nivel de aceptable de confianza. Entonces, para este parámetro normalmente se tiene una probabilidad determinada del 95% o un P más igual a 0,95. Y este se determina con base al número de colonias que fueron obtenidas. Entonces, los resultados que son mostrados en la tabla número 2 denominada estimación del límite de detección del método por filtración de membrana en el central son, evidencia que el límite de detección se presentó en la dilución 10 a la 2, debido a que su resultado 0,88 se sitúa mucho más cerca de P más 0,95. Asimismo, para las diluciones 10 a la 5, 10 a la 4 y 10 a la 3, no fueron aceptadas debido a que no se encontraban diferencia entre sus valores de probabilidad. Y en cuanto a la concentración 1 por 10 a la 1, este valor de resultado fue igual a 0 y por lo tanto de las diluciones mencionadas anteriormente no eran representativas para el ensayo. Asimismo, se determinaron los parámetros estadísticos que permitieron validar el proceso microbiológico cualitativo de este estudio. Entonces, en la tabla número 3, que es valores estadísticos representativos de la validación para recuperación de la Legionela neumófila, se presentan los resultados para cada uno de los parámetros mencionados. Entonces, según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, en su documento de validación y verificación analítica de los métodos microbiológicos, se recomienda que los valores de la sensibilidad y la especificidad siempre sean superiores al 90%, y en este método que fue utilizado, se presentó una sensibilidad del 100%, sin embargo, la especificidad fue del 80%. Sin embargo, Pita Fernández y colaboradores mencionaron que este valor del 80% determina que la prueba es buena y que permite dar resultado, validez a los resultados obtenidos, y asimismo afirma que una prueba tiene que ser rechazada cuando el porcentaje de especificidad sea menor del 50%. Asimismo, la exactitud relativa se considera un valor de la cercanía entre los resultados obtenidos de un método nuevo y un método de referencia, y este puede ser evaluado al determinar la recuperación de cantidades conocidas de un microorganismo. Entonces, para este parámetro, Sandle establece que al comparar dos métodos, a veces establece un valor de exactitud relativo al 70%, y pues en este caso fue un valor del 87,5%, por lo tanto se considera aceptable para este estudio. En cuanto a la coloración de Jiménez, entonces la confirmación en lámina fue realizada en todas las láminas que fueron desarrolladas para todas las diluciones que se llevaron a cabo. En cuanto a la figura 1, es un ejemplo de cómo se observó el microorganismo bajo la tinción de Jiménez, donde se observa la presencia de bacilos pleomórficos de color magenta en contraste con un fondo azul claro. En cuanto a las conclusiones, entonces la primera fue utilizando el equipo el Central Zone, se logró validar un método de filtración de membrana para el aislamiento de Legionella neumófila. Se identificó que implementando este artefacto se obtiene una mayor recuperación basada en el crecimiento del microorganismo en el medio sembrado, con una concentración aún por debajo de lo establecido de la normativa, y por lo tanto es competente para la detección de muestras con menor cantidad del microorganismo. En cuanto al segundo, entonces la filtración por membrana permite alcanzar recuentos mayores en las placas de agar, donde se implementa principalmente en concentraciones menores como 1 por 10 a la 4 o 1 por 10 a la 3, a diferencia de la siembra directa que no obtuvo recuentos en estas dos últimas diluciones en la mayoría de los medios. Asimismo, el cultivo por el método de CAS permitió el crecimiento de colonias aisladas, facilitando su recuento.
En cuanto al tercero, entonces, para evaluar la efectividad del nuevo método se utilizaron diferentes parámetros estadísticos, tales como la sensibilidad, que tuvo un valor del 100%, la especificidad con un valor del 80% y la exactitud relativa con un valor del 87,5%, donde se evidencia la capacidad de este método para poder pasar a la etapa de implementación utilizando muestras de diferentes servicios hospitalarios. Por último, la detección de las especies de Legionella puede ser algo difícil debido a su morfología, ya que no permite que ésta sea tenida fácilmente con coloraciones de rutina como lo es el GRAM. Sin embargo, mediante la implementación de otro tipo de tinciones como lo son de Jiménez, se logró distinguir el microorganismo con el fin de que pueda ser visualizada más fácilmente.